Hola y bienvenidos a nuestra charla sobre las tendencias periódicas. Las tendencias periódicas van de la mano con la ley periódica que obtuvimos de Mendeleev, la cual dice que si ordenas la tabla periódica por número atómico, entonces empiezan a aparecer todos estos patrones. Y las tendencias periódicas exploran precisamente esos patrones. Así que voy a dividir la tabla periódica en grupos y también en periodos, y veremos los patrones que aparecen en cada una de esas situaciones. Un par de cosas de las que debemos hablar son la carga nuclear y el blindaje electrónico. Llegaremos a eso en un segundo. La carga nuclear se refiere a la carga dentro de un núcleo. La carga en un núcleo se basa en los protones, lo que significa que es una carga positiva. Cargar. Entonces esto es lo que atrae a los electrones, porque los electrones tienen carga negativa y todos sabemos que las cargas opuestas se atraen. Bueno, el blindaje electrónico se refiere al aumento de los niveles de energía. Agrega un nuevo anillo de electrones cada vez que se baja una fila en la tabla periódica. Y eso significa que las capas de electrones están ubicadas una al lado de la otra. Y todos tienen carga negativa, lo que significa que se repelen entre sí, así que tienden a alejarse un poco unos de otros. Por eso, en un grupo, a medida que bajas en la tabla periódica, los orbitales se van haciendo más grandes porque estás agregando más y más electrones y estos siguen empujándose entre sí. Cada vez que agregas más electrones, estos se alejan más del núcleo, y porque cada vez que añades un nuevo nivel de energía, aumentas la distancia respecto al núcleo. Y luego los electrones de valencia, esos son los que están en el nivel de energía más externo y están menos fuertemente ligados porque están más lejos del núcleo, donde están los protones. Así que los protones no pueden atraer a esos electrones externos tanto como pueden atraer a los electrones que están más cerca de ellos. Y espero que eso tenga sentido para ustedes. Ahora, hablemos ahora de lo que ocurre dentro de un periodo. Dentro de un periodo tenemos la carga nuclear. Dentro de un grupo tenemos el apantallamiento electrónico. Recuerden, los grupos van de arriba a abajo, los periodos van de lado a lado. Así que hace un momento, cuando hablábamos de los grupos, nos enfocamos en el apantallamiento electrónico. Y ahora que estamos en un periodo, vamos a enfocarnos en la carga nuclear o esa carga positiva. Así que los electrones son atraídos más cerca del núcleo, porque a medida que avanzamos en esta dirección en la tabla periódica, el número atómico aumenta y ese número atómico representa la cantidad de protones que tienes. Así que cuantos más protones tienes, más carga positiva tienes, lo que significa que puedes atraer aún más a los electrones, que son la carga negativa. Es como tener un imán cada vez más fuerte. Los electrones de valencia estarían más fuertemente retenidos porque hay más protones atrayéndolos. Tomemos aquí un ejemplo rápido. Digamos que estamos en el primer nivel de energía aquí. Bien, el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Bien, no hay anillos adicionales en el átomo de hidrógeno, solo hay uno. El átomo de helio tiene 2 protones y 2 electrones. Dibujemos una imagen del hidrógeno versus el helio. Bueno, entonces aquí voy a decir que esta letra H es el núcleo. Y entonces sabemos que hay un protón allí. Y aquí tenemos un electrón. Ahora, dibujemos helio. Bueno, entonces, dentro del hidrógeno, el núcleo, tenemos un protón. Bueno, y dentro del helio tenemos 2 protones. ¿Está bien? Observe que los electrones están a la misma distancia en ambos átomos. Este electrón está exactamente a la misma distancia del núcleo que este electrón. Entonces, el protón en el núcleo del átomo de hidrógeno puede atraer a este electrón. Y de alguna manera, no sé, se cancelan un poco entre sí, podrías decir.
Pero aquí estos dos protones están atrayendo a estos dos electrones y estos dos electrones están a la misma distancia que este electrón. Así que en realidad pueden ser atraídos un poco más cerca del núcleo, más cerca de lo que puede estar el electrón del hidrógeno, porque ahora hay dos protones atrayéndolos. Bien, así que hablemos un poco más sobre el apantallamiento electrónico, ¿de acuerdo? Los electrones en los niveles de energía entre el núcleo y el nivel de valencia o nivel de energía externo se llaman electrones de apantallamiento porque protegen a los electrones de valencia de la fuerza de atracción ejercida por el núcleo o los protones dentro del núcleo. Esto se debe a que los electrones se repelen entre sí debido a que tienen cargas iguales. Bien, así que si miramos aquí este anillo, tenemos nuestro núcleo en el centro. Tenemos el primer nivel de energía, tenemos el segundo nivel de energía y tenemos el tercer nivel de energía, que sería el nivel de energía de valencia. Bien, pues hay 11 protones dentro del núcleo y tenemos 11 electrones girando a su alrededor. Este electrón más externo no siente toda la fuerza de los 11 protones en el núcleo tirando de él, porque estos 10 electrones que están entre el núcleo y el electrón de valencia bloquean parte de esa carga. Ellos cancelan parte de esa carga antes de que esa carga positiva llegue hasta ese electrón más externo. Así que este electrón no está muy fuertemente atraído por los protones en el núcleo porque estos de aquí están empujando a este electrón hacia afuera. Todos estos son cargas negativas aquí y este electrón también es una carga negativa. Así que se repelen. El electrón más externo empuja hacia adentro a estos electrones y todos estos electrones, mientras giran alrededor, empujan hacia afuera a ese electrón más externo. Así que este de aquí en realidad es empujado un poco hacia afuera y estos de aquí son empujados un poco más cerca, porque no se agradan entre sí. Muy bien, ahora, hablemos de la carga nuclear efectiva. Dijimos hace un momento que la carga nuclear se refiere a la carga dentro de un núcleo. La carga dentro del núcleo son los protones y por lo tanto estamos hablando de la carga positiva neta que experimenta un electrón en un átomo. El término efectiva se usa aquí porque el apantallamiento del electrón, el apantallamiento impide que algunos de los electrones sientan toda la fuerza del núcleo. Bien, así que estos electrones que están afuera no tienen ningún efecto sobre la carga nuclear para un electrón que está más cerca del núcleo. Observa que el electrón de interés aquí está más cerca del núcleo que estos electrones de afuera. Así que no pueden apantallar a este electrón porque no están entre este electrón y el núcleo. Bien, ahora, estos electrones aquí en el área verde, esos sí pueden apantallar al electrón que nos interesa de parte de la carga positiva del núcleo, porque están entre el electrón que nos interesa y el núcleo. Muy bien, así que empecemos a hablar de cómo aplicamos la carga nuclear efectiva y el apantallamiento electrónico a nuestras tendencias periódicas. Hay tres tendencias periódicas que tendrás que conocer. La primera tendencia periódica va a ser el radio atómico. Esa es la primera que nos interesa. Así que definamos el radio atómico antes de continuar. En química, imaginemos que estamos observando nuestro modelo de nube, porque así es realmente como se ve un átomo. ¿Cómo puedo estar seguro de que estos electrones aquí en el borde están tan lejos como pueden estar? Quiero decir, aquí hay otro electrón que está bastante alejado, pero ¿podría ir más lejos? Realmente no sé cuál es el borde del electrón. No el electrón, no sé cuál es el borde del orbital. Así que realmente no sé hasta dónde pueden llegar estos electrones. Por eso cuando hablamos del radio atómico, eso lo hace un poco difícil. Normalmente cuando definimos un radio comenzamos en el núcleo y vamos hasta el borde del círculo y ese es el radio. Pero
Como no sabemos cuál es el borde del círculo en un átomo, porque realmente no sabemos hasta dónde pueden llegar esos electrones, eso hace que definir el radio del átomo sea un poco más complicado. Así que esto es lo que realmente hacemos. En realidad, lo que decimos es, bueno, ¿y si unimos dos átomos? Bien, se supone que estos deberían estar tocándose, pero por alguna razón no pude lograr que eso sucediera. Tenemos dos átomos aquí, tenemos sus núcleos en el centro y están unidos. Entonces tenemos una fuerza de atracción entre los electrones y los protones dentro del núcleo. La definición real del radio atómico es que es la mitad de la distancia entre dos núcleos de un átomo enlazado. Par de átomos, así que es la mitad de la distancia. Entre núcleos de servidumbre legal. En realidad así es como se define realmente, pero nos resulta difícil imaginarlo. Así que quiero que sepas que esa es la definición real que verás en los libros de texto y demás, pero vamos a usar la forma tradicional de pensar sobre el radio para ayudarnos con nuestras tendencias atómicas, nuestras tendencias periódicas. Así que los radios atómicos, eso simplemente significa el radio en su forma plural. En todos los átomos, el radio atómico aumentará si aumentas el apantallamiento electrónico. ¿De acuerdo? Ahora recuerda, el apantallamiento electrónico ocurre en un grupo. Los grupos van de arriba a abajo, así que si aumentamos el apantallamiento electrónico, entonces el radio atómico va a aumentar. Eso es porque a medida que bajamos en la tabla periódica, seguimos añadiendo niveles de energía, así que empezamos con uno, luego 2, luego 3, luego 4 y así sucesivamente. Y cuando hacemos eso, ¿qué notas sobre el radio atómico? En cada uno de estos casos, espero que notes que el radio atómico sigue haciéndose más y más grande a medida que añadimos estos diferentes niveles de energía. Así que el apantallamiento electrónico aumenta el número de niveles de energía, lo que incrementa la distancia de los electrones respecto al núcleo. Por lo tanto, el radio atómico aumenta. El radio atómico disminuirá si aumentas la carga nuclear. Recuerda, la carga nuclear aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica. Así que si vas de izquierda a derecha en la tabla periódica, vas a aumentar el número de protones. Si haces eso, entonces esos protones pueden atraer aún más a esos electrones, lo que hace que los niveles de energía se hagan más pequeños. Y eso reduce el radio atómico. Así que así es como se vería esa tendencia del radio atómico en la tabla periódica. A medida que aumentamos el apantallamiento electrónico, al bajar en la tabla periódica, aumentaremos el radio atómico. Porque estamos añadiendo niveles de energía. A medida que nos movemos en esta dirección en la tabla periódica, tenemos cada vez menos protones. Observa cómo el número atómico está disminuyendo. Y como tenemos cada vez menos protones, eso significa que no pueden atraer tanto a los electrones, lo que permite que los electrones se alejen más, así que el radio atómico aumentará. Bien, hablemos de cationes y aniones. No creo que hayamos mencionado esto hasta ahora en el curso, así que voy a hablar rápidamente sobre ellos. Aquí hay un poco de vocabulario para ayudar a presentar esa idea. Un ion es un átomo o un grupo de átomos enlazados que tienen una carga positiva o negativa. Entonces, para nosotros, cada vez que hablo de iones, nuestra definición será que es una partícula cargada. Bueno, y eso significa que puede ser positivo o negativo.
Bueno, si es un ion positivo, es decir, que tiene carga positiva, entonces el nombre que le damos es catión. Entonces, un catión es simplemente una partícula cargada positivamente, y a una partícula cargada negativamente le damos el nombre de anión. Así que es solo una partícula cargada negativamente. Ahora trato de recordarlos, por ejemplo, cation tiene un signo más y eso me hace pensar en positivo. Y anion tiene una N y eso me hace pensar en negativo. Así que volvamos a los cationes. Los cationes van a tener un radio más pequeño que sus contrapartes neutras. Esto es lo que queremos decir con eso. Supongamos que tenemos calcio y tenemos un catión de calcio. ¿De acuerdo? La razón por la que el ion aquí va a tener un radio más pequeño que el elemento en sí es porque tiene esta carga positiva. Eso significa que ha perdido dos electrones. Bueno, no puedes perder protones y seguir siendo el mismo elemento. Aviso, el calcio tiene 20 como número atómico. Ese número atómico representa el número de protones que tiene. Si no tuviera 20 protones, si tuviera 19 protones, ya no sería calcio, sería potasio. Por lo tanto, nunca se puede cambiar el número de protones que tiene un elemento y seguir hablando del mismo elemento. Sin embargo, sí puedes cambiar la cantidad de electrones que tiene. Así que, si quieres cambiar la carga de un elemento, no lo haces sumando o restando protones, lo haces sumando o restando electrones. ¿De acuerdo? Ahora recuerda, los electrones son negativos. Así que si pierdes dos cosas negativas, entonces te vuelves más positivo. Por eso es que esto tiene una carga de más 2, porque perdió dos electrones. ¿Está bien? Entonces, digamos que voy a hablar sobre el hidrógeno y voy a hablar sobre el catión de hidrógeno. Este hidrógeno tiene un electrón y está en el primer nivel de energía. Este hidrógeno no tiene electrones porque perdió el único electrón que tenía. Bien, entonces, ¿qué le hizo eso al radio atómico? Si ya no hay electrones ahí, entonces la distancia desde el núcleo hasta el electrón de valencia se ha reducido mucho, porque ya ni siquiera hay un electrón ahí. Lo mismo se puede decir de cualquiera de los elementos. Si empiezas a perder electrones, entonces empiezas a perder estos niveles de energía, y eso significa que los niveles de energía se acercarán más al núcleo. Así que los cationes siempre van a tener radios más pequeños que sus átomos normales. Los aniones van a tener radios más grandes que sus átomos normales porque estamos agregando más electrones. Y si empiezas a agregar más electrones, eventualmente tendrás que empezar a agregar niveles de energía, lo que aumentará la distancia desde el núcleo. Bien, así que usemos el oxígeno como ejemplo, ¿de acuerdo? El oxígeno tiene 8 protones en el núcleo. Bien, entonces tenemos dos electrones y luego tenemos un segundo nivel de energía. Ahora tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones en total. Bien, así que este va a ser un átomo de oxígeno normal, típico. Bien, ahora vamos a hacer el oxígeno. Anión. Bien, déjame escribir aquí que eso es solo oxígeno normal y aquí vamos a hacer el oxígeno anión. Eso significa aquí que tenemos dos electrones extra porque tiene una carga negativa de 2. Hemos añadido dos cosas negativas a nuestro oxígeno. Muy bien, así que todavía tiene 8 protones porque nunca puedes cambiar el número de protones y seguir hablando del mismo elemento. Y todavía tiene estos dos electrones aquí. Todavía tiene estos electrones aquí. Pero ahora vamos a añadir dos electrones más. Bien, y como hemos añadido estos dos electrones extra aquí, en realidad hemos llenado este nivel de energía. Lo hemos completado, por así decirlo.
Así que lo siguiente, si empezáramos a añadir aún más electrones, tendríamos que añadir todo un nuevo nivel de energía a esto. Eso va a aumentar el radio atómico. Así que los aniones siempre van a tener un radio mayor que el de sus átomos neutros. Además, como hemos añadido estos electrones extra aquí, el número de electrones de hecho, ahora es mayor que el número de protones, lo que significa que estos 8 protones no pueden atraer con mucha fuerza a estos 10 electrones. Así que estos electrones pueden alejarse un poco del núcleo porque son más fuertes que la atracción de estos protones. Aquí, el número de electrones coincide perfectamente con el número de protones, así que están bastante equilibrados y se quedan aquí. En este lado los electrones están ganando el juego de tira y afloja, por así decirlo, y eso les permite alejarse más del núcleo. Aquí tenemos una representación pictórica de los tamaños de los átomos a medida que avanzas a lo largo de la tabla periódica. Así que aumentamos de tamaño a medida que nos movemos en esta dirección, tal como te mostró nuestro otro diagrama. Y así, los elementos más grandes van a estar aquí abajo, en esta esquina inferior izquierda. Bien, entonces los átomos se hacen más grandes a medida que bajas en los grupos, y la razón de eso es porque estás agregando capas extra de electrones. No incluimos a los gases nobles en eso porque realmente no reaccionan con nada. Y desde el litio hasta el flúor, esto es solo un ejemplo, desde el litio hasta el flúor, todos están en el segundo nivel de energía. De hecho, he tomado la segunda fila de la tabla periódica y la he sacado aquí. Todos están apantallados. Todos los electrones que están en ese segundo nivel de energía están apantallados por los electrones del primer nivel de energía que vinieron antes. Pero a medida que avanzamos a lo largo de esta tabla periódica, estamos aumentando el número de protones cada vez que pasamos a un elemento más. Y debido a eso, esos protones están atrayendo a esos electrones con la misma fuerza, o mejor dicho, con una fuerza cada vez mayor, lo que significa que los electrones se acercan más y más al núcleo. Así que el radio atómico se reduce a medida que te mueves de izquierda a derecha en la tabla periódica. Bien, volvamos rápidamente a nuestro vocabulario. Ya hablamos de lo que es un ion, ahora hablemos de la ionización. Cualquier cosa que le hagas a un átomo que cause que se convierta en un ion se considera ionización. Así que si haces que se vuelva positivo o que adquiera una carga negativa, has ionizado el átomo. Un número de oxidación. Un número de oxidación es la carga que resulta cuando un átomo se ioniza o cuando pierde o gana electrones. Que por cierto, así es como se ioniza algo. Perder o ganar electrones. Bien, entonces cualquier carga que obtengas cuando ionizas un átomo, ese es el número de oxidación del átomo. Los metales tenderán a perder sus electrones y volverse positivos. Bien, los no metales tienden a ganar sus electrones y volverse negativos. Bueno, los metales se encuentran en el lado izquierdo de la tabla periódica, y cuando decimos lado izquierdo, usamos esta línea de escalera aquí para separar los lados de la tabla periódica. Así que todo lo que está a la izquierda de esa línea es un metal y todo lo que está a la derecha de esa línea es un no metal. Así que todo esto de aquí pierde electrones y se vuelve positivo, y todo esto de aquí gana electrones y se vuelve negativo. Sabemos que el nivel de energía de valencia es el nivel de energía más externo de un átomo, y los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en ese nivel de energía más externo. Así que están más alejados del núcleo, y son los que pueden perderse, ganarse o compartirse en un enlace. Bien, esto nos lleva a nuestra segunda tendencia periódica. Primero, el potencial de ionización, también a veces llamado energía de ionización. Entonces, la energía de ionización es la cantidad de energía que se requiere para remover un electrón de un átomo, molécula o ion.
Así que si bajas en un grupo, la energía de ionización va a disminuir porque hay más apantallamiento electrónico. Bien, pensemos en esto. Si ponemos un átomo aquí y empiezo a agregarle estos pequeños niveles de energía, pongamos algunos electrones. Muy bien, este electrón más externo aquí realmente no puede sentir toda la fuerza del núcleo porque tiene todos estos electrones de apantallamiento en medio. Recuerda, estos electrones de apantallamiento absorben parte del impacto del núcleo y este de aquí afuera no tiene que sentirlo tanto. Entonces, ¿qué pasaría si fueras otro átomo? Si viene otro átomo y ese átomo necesita un electrón. Bien, supongamos que este átomo de aquí está casi completo y solo necesita un electrón más justo ahí para poder estar satisfecho. Bien, este electrón aquí realmente no está tan fuertemente atraído por este núcleo. El núcleo no puede retener muy bien a su electrón. Entonces este núcleo se acerca, se da cuenta de eso y roba ese electrón. Y así ese electrón se mueve justo aquí arriba. Bueno, tenemos que decidir. ¿Fue fácil para este núcleo hacer eso o fue difícil? En este caso fue bastante fácil hacerlo, así que la energía de ionización de este electrón es baja porque es fácil quitarlo. Y la razón de eso es todo este apantallamiento electrónico que tenemos aquí. Si te mueves a lo largo de una fila de izquierda a derecha, la energía de ionización va a aumentar porque tienes una mayor carga nuclear. Bien, ¿y si aumentamos el número de protones en el núcleo? Si hacemos eso, si tenemos un montón más de protones en el núcleo, de repente vas a atraer a todos sus electrones mucho más cerca de él, lo que significa que será mucho más difícil para otro átomo venir y robar un electrón, porque ese electrón estará mucho más fuertemente retenido por el núcleo. Así que la energía de ionización aumentará en ese caso, lo que significa que será más difícil robar ese electrón. Así que necesitas ser capaz de relacionar cada tendencia periódica con la carga nuclear y el apantallamiento electrónico. Así es como se hace esto. Así es como se estudian las tendencias periódicas. Si puedes definir la tendencia periódica, si puedes definir qué es la energía de ionización y el radio atómico, y luego puedes relacionarlo con la carga nuclear y el apantallamiento electrónico, entonces todo se vuelve mucho más sencillo. Así que veamos la tabla periódica con esta tendencia. Así que así es como se ve la tendencia de disminución de la energía de ionización. Cuantos más niveles de energía añades, más apantallamiento electrónico tienes, lo que significa que los electrones están menos fuertemente ligados por el núcleo, lo que significa que es mucho más fácil quitarlos. Así que la energía de ionización disminuye. No es tan difícil ionizar el elemento. En este caso, si nos movemos de derecha a izquierda, la carga nuclear disminuye porque tenemos cada vez menos protones. Y si tienes cada vez menos protones, eso significa que son cada vez menos capaces de retener a sus electrones, lo que significa que es mucho más fácil robar un electrón. Así que, de nuevo, la energía de ionización disminuye. Si te preguntan por la tendencia de aumento de la energía de ionización, simplemente harías lo contrario de esto. Dibujarías tus flechas hacia arriba y luego de izquierda a derecha. Y así hemos hablado aquí del apantallamiento electrónico y de cómo afecta a nuestra energía de ionización. Bien, la tercera tendencia periódica que vamos a ver es la electronegatividad. Entonces, la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Que también puedes atraer electrones hacia ti.
Ahora pensemos en eso. ¿Cómo atraerías electrones? Bueno, si los electrones tienen carga negativa y tú quieres atraerlos hacia ti, entonces ¿qué necesitas hacer o tener mucho de eso? Positivo. Necesitarías tener mucha carga positiva para poder atraer esa carga negativa. Bien, entonces la electronegatividad disminuye hacia abajo en un grupo debido al aumento del apantallamiento electrónico y aumenta a medida que te mueves de izquierda a derecha debido al aumento de la carga nuclear. Hablemos un poco más sobre eso. Si tienes un aumento en el apantallamiento electrónico, es decir, que has añadido un montón de niveles de energía y has llenado esos niveles de energía con tus electrones, entonces eso significa que tienes un montón de electrones y posiblemente no tantos protones. Y si ese es el caso, si tengo todos estos electrones en mis niveles de energía y luego viene otro átomo, déjame poner aquí otro átomo. Viene otro átomo con algunos electrones. ¿Querrán estos electrones de este átomo estar cerca de este otro átomo de aquí? No, porque este ya está lleno de electrones. Entonces este átomo puede atraer nuevos electrones hacia sí mismo. No muy bien, porque el núcleo aquí donde está la carga positiva tiene todos estos electrones entre él y el electrón que quiere robar. Eso significa que no va a poder hacer un buen trabajo al tomar ese electrón. Entonces la electronegatividad va a disminuir para este átomo. No puede hacer un buen trabajo robando, tratando ese electrón allí mismo o atrayendo ese electrón hacia sí. Está bien, ahora, aumento de la carga nuclear. Recuerde, la carga nuclear es la carga dentro del núcleo que son los protones, que es carga positiva. Bueno, si nos movemos de izquierda a derecha en la tabla periódica, entonces vamos a aumentar el número atómico. Así que al movernos de izquierda a derecha, el número atómico aumenta, lo que significa que la carga positiva aumenta. Y recuerda, mientras más carga positiva tengas, más electronegativo eres, porque puedes atraer electrones, que son partículas con carga negativa, hacia ti. Así que a medida que nos movemos de izquierda a derecha, eso significa que la electronegatividad va a aumentar porque puedes atraer electrones más fácilmente. Bien, aquí está la tendencia para la disminución de la electronegatividad. A medida que bajamos en el grupo, tenemos más apantallamiento electrónico, lo que significa que no vamos a poder atraer muchos electrones hacia nosotros, porque el núcleo está siendo apantallado y ahí es donde está toda la carga positiva. Y luego, si nos movemos de derecha a izquierda, tenemos una electronegatividad decreciente porque hay cada vez menos protones. Esto significa menos carga positiva para atraer esos electrones. Si necesita la tendencia de aumento de la electronegatividad, simplemente invierta las flechas y dibuje hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo mantener todo esto claro en tu mente? Estos son los pasos. Paso 1. Necesitas definir la tendencia periódica que te están pidiendo. Así que, si están hablando del radio atómico, necesitas definirlo realmente para ti mismo para saber a qué se refieren. Es la distancia desde el núcleo hasta el nivel de energía de valencia. Bien, paso 2. Necesitas relacionar esa tendencia con el apantallamiento electrónico en un grupo, así que aquí tienes un ejemplo. Cuanto mayor es el apantallamiento que tienes, más niveles de energía hay, lo que aumenta la distancia desde el núcleo. Bien, y sabemos que el apantallamiento aumenta al bajar en un grupo, ¿de acuerdo? Recuerda siempre que el apantallamiento aumenta a medida que bajas en un grupo. Y luego hablaremos de la carga nuclear en un momento en el paso 3. Paso 3. Relaciona la tendencia con la carga nuclear a lo largo de un periodo. Así que aquí tienes el ejemplo. A medida que te mueves de izquierda a derecha, el número de protones aumenta, lo que significa que los electrones pueden ser atraídos más cerca del núcleo.
Esto disminuye la distancia entre el núcleo y el nivel de energía de valencia. Y así sabemos que la carga nuclear aumenta de izquierda a derecha. Entonces, lo que acabamos de decir aquí es que, dado que la distancia disminuye, eso significa que el radio atómico tiene que disminuir si te mueves en esta dirección. Aquí dijimos que si te mueves en esta dirección hay más apantallamiento, lo que significa que aumentamos la distancia, así que aumentas el radio atómico en esta dirección. Ahora podemos aplicar eso a un problema, ¿de acuerdo? Así que vamos a darnos un problema con el que jugar aquí. En cada uno de los siguientes pares encierra en un círculo la especie. Muchas veces empezarás a ver que aparecen especies en este curso y simplemente están hablando del compuesto químico o del átomo. Así que encierra en un círculo la especie con el radio atómico más grande. Aquí está el problema. Quieren el radio atómico más grande. Así que tenemos que establecer la tendencia para eso. Sabemos que el radio atómico, por definición, es la distancia desde el núcleo hasta los electrones de valencia. Sabemos que si bajamos en un grupo, aumentamos el apantallamiento electrónico, lo que significa que añadimos más niveles de energía, lo que hace que los electrones estén más lejos del núcleo. Así que, a medida que bajamos, vamos a aumentar el radio atómico. Bien, sabemos que si nos movemos de izquierda a derecha, el número de protones aumenta, lo que significa que pueden atraer con más fuerza a los electrones, lo que hace que los electrones se acerquen más y eso reduce el radio. No queremos que se reduzca, queremos que aumente, así que lo contrario debe ser cierto. Si nos movemos de derecha a izquierda, entonces tenemos menos protones atrayendo a los electrones, lo que significa que los electrones pueden alejarse más. Así que acabamos de repasar nuestros 3 pasos. Definimos la tendencia, luego la relacionamos con el apantallamiento electrónico, después la relacionamos con la carga nuclear, el número de protones, y ahora podemos aplicarla a nuestro problema aquí. Así que entre magnesio y bario queremos aplicar esta tendencia. ¿De acuerdo? Bien, aquí está el magnesio y aquí está el bario. Muy bien, parece que ambos están en la misma columna, así que de lo único que tenemos que preocuparnos es de arriba y abajo. Queremos el radio más grande y sabemos que a medida que bajas se hace más grande. Entonces, ¿cuál de los dos, magnesio o bario, tendrá el radio más grande? Bien, bario. Ahora, el azufre, también llamado el anión de azufre. Recuerda, los aniones siempre tienen radios más grandes que sus contrapartes neutras, porque hemos tenido que añadir electrones extra, lo que significa que el nivel de energía se hizo más grande. El anión gana. Bien, ahora mismo entre el cobre y el catión de cobre, recuerda, el catión siempre es más pequeño que la contraparte neutra, así que eso significa que la contraparte neutra debe ser más grande. Bien, ahora tenemos helio. Contra el anión de hidrógeno, hablemos de eso rápidamente. Esa es una situación un poco diferente. Aquí tenemos helio que tiene 2 electrones en el primer nivel de energía y 2 protones en el núcleo. Y aquí tenemos hidrógeno que cuenta con un electrón en el primer nivel de energía y un protón en el núcleo. Ahora necesitamos convertirlo en el anión, así que añadimos un electrón más. Bien, entonces estas dos cosas tienen la misma cantidad de electrones, tienen el mismo número de niveles de energía, pero lo que es diferente es la cantidad de protones que tienen. El helio tiene 2 protones que atraen a estos 2 electrones, lo que significa que
van a ser atraídos y de alguna manera se van a cancelar entre sí. Pero el hidrógeno solo tiene un protón que atrae a dos electrones. Eso significa que este protón solo puede, en cierto modo, cancelar a uno de esos electrones. El otro electrón va a poder, por así decirlo, no sentir ninguna atracción de ese protón. Así que eso significa que estos electrones van a poder alejarse más del núcleo que estos otros electrones porque hay menos carga nuclear atrayéndolos. Así que eso significa que este va a tener el radio atómico más grande. ¿De acuerdo? Último, sodio contra cloro. Bueno, aquí está el sodio y aquí está el cloro. Parece que ambos están en la misma fila, así que solo nos vamos a preocupar por la carga nuclear. Parece que el sodio está más a la izquierda que el cloro, así que bueno, el sodio va a ser más grande. Bien, espero que eso te haya quedado claro y puedes aplicar esos 4 pasos para resolver cualquiera de estos problemas de tendencias periódicas que puedas encontrar. Intenta resolver estos problemas por tu cuenta usando los 4 pasos de los que hablamos antes. Define la tendencia, así que necesitarás saber qué es la energía de ionización. Luego aplica el apantallamiento electrónico a la tendencia y aplica la carga nuclear a la tendencia y luego usa esa información para resolver el problema. Bien, tómate un momento, unos segundos y resuélvelo, y luego volveremos para ver qué se te ocurrió. Muy bien, esto es lo que se me ocurrió. Aquí hice las tendencias para el aumento de la energía de ionización, el aumento del radio atómico y el aumento de la electronegatividad, porque eso era lo que pedían las 3 primeras cosas. Así que la energía de primera ionización más alta, bien, significa cuánta energía se requiere para quitar el primer electrón de un elemento, ¿de acuerdo? Bueno, si tienes una cantidad significativa de carga nuclear, eso significa que tienes muchos protones, lo que hace que sea más difícil quitarle un electrón a ese elemento en particular. Además, si no tienes mucha protección electrónica, es decir, si no tienes muchos niveles de energía, entonces todos tus electrones están más cerca de tus protones. Así que de nuevo será más difícil quitarle un electrón a ese elemento. Entonces tenemos carbono, tenemos nitrógeno y tenemos silicio. Bien, así que necesitamos estar lo más arriba posible. Eso descarta al silicio y lo deja entre el carbono y el nitrógeno. Y necesitas estar más a la derecha, así que eso significa que el nitrógeno es el ganador. Luego, adicionalmente, tenemos el radio de mayor tamaño. Bueno, dijimos que el anión siempre es más grande que su contraparte neutra, así que eso significa que el cloro neutro queda descartado y ahora está entre el anión de cloro y el anión de azufre. Y el que esté más a la izquierda gana porque ese va a tener el radio más grande, así que eso significa azufre. El anión va a ganar, así que ahí lo tienes. A mayor electronegatividad, es decir, cuando la tendencia de un átomo a atraer electrones es más alta, bien, menos apantallamiento electrónico tienes. Significa que los electrones de otro elemento, es decir, de un átomo diferente, van a poder ser atraídos hacia ti, porque no están siendo apantallados del núcleo. Y cuanto más carga tengas, más vas a poder atraer electrones de otro elemento hacia ti. Así que necesitamos tener un elemento que esté lo más arriba posible y lo más a la derecha posible. Veamos, está entre el arsénico, el estaño y el azufre. Así que el que está más arriba es el azufre y el que está más a la derecha es el azufre, así que el azufre gana. Bien, ahora el átomo más pequeño.
Bueno, esta es la tendencia para el radio más grande, así que si queremos la tendencia para el radio más pequeño, solo tenemos que invertirla. Bien, entonces usaríamos esto como nuestra tendencia para el radio atómico decreciente. Muy bien, así que tenemos a sodio, litio y berilio como nuestros participantes. Hay sodio, hay litio, hay berilio. Necesitamos que esté más arriba, de modo que se excluya el sodio y debe estar el más a la derecha. Eso significa que el berilio es el ganador. Bien, y luego necesitamos la primera energía de ionización más baja. Aquí arriba tenemos la energía de ionización inicial más alta, por lo que solo necesitamos invertirla. Bueno, entonces, ¿quiénes son los jugadores? Potasio, sodio y calcio. Necesitamos ir lo más abajo posible, así que eso descarta al sodio. Y luego queda entre potasio y calcio, y necesitamos el que esté más a la izquierda, lo que significa que el potasio es el ganador. ¿De acuerdo? Así que espero que ahora puedas repasar y encontrar las tendencias. Necesitas practicar aprendiendo las definiciones y luego relacionarlas. El apantallamiento electrónico y la carga nuclear efectiva con la definición, para que puedas identificar la tendencia de cualquier cosa. Te pregunten sobre el aumento de la energía de ionización o la disminución, como sea que te lo pregunten. Bien, muchas gracias por aprender conmigo hoy y nos vemos la próxima vez.